Vamos a ver cómo se acotaría una tuerca de tipo mariposa, ¿no? Tuerca alada y, bueno, se suele llamar también o tornilla de mariposa cuando, aparte de los dos detalles, pues tiene el tornillo. Pongamos por caso aquí una forma plana, aquí por ejemplo una superficie cónica, vamos a ponerla así, o con ligero abombamiento, curva para facilitar el tacto, y ahora aquí se cierra de esta manera, de manera que aquí tenemos la parte opuesta con igual ángulo. Normalmente esto suele ser de mayor tamaño. Bueno, pues una tuerca mariposa es algo como esto, ¿no? Mientras que el tornillo mariposa tiene incorporado ya aquí un cilindro roscado, ¿no? Para que se entienda mejor, vamos a darle un poco de sombra, pues sería algo como esto, ¿no? Tenemos aquí la superficie de la tuerca y tenemos aquí la superficie que puede ser cónica o algo abombada, parecida a un paraboloide, ¿no? Luego tenemos aquí estas superficies más o menos planas. Vamos a darle aquí este tono y este. Y aquí esto que venga, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues esta es la típica tuerca roscada, que suele ser de acero inoxidable y puede ser fincada también. Entonces vamos a darle aquí el tono medio, aquí también. Y aquí la superficie cónica, ¿no? Manteniendo ahora la rosca por aquí, por el interior, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo se acotaría esta pieza. Vamos a, para ir más rápido, utilizar un bolígrafo. Normalmente las que conocemos por aquí, por Europa, las que más suele haber son estas planas, con estas formas aquí prismáticas, pero también hay otras que tienen forma circular, algo como esto, así, por ejemplo, una forma circular, y luego la tangente, ¿no? Algo como esto, así. Entonces aquí tiene la superficie cónica enlazada a esta forma. Entonces aquí tiene el cilindro enlazado con el prisma y aquí tiene entonces ya el cono, ¿no? Y el cono corta a estos dos prismas, ¿no? De manera que aquí luego puede ser cilíndrica, de manera que es un tornillo mariposa. Pues tendríamos aquí todo el roscado, o bien puede ser hueca, como intentamos hacer aquí. De manera que ahí dentro tendría la rosca, ¿no? Bueno, pues vamos a acotar esto según la normativa internacional ISO y la normativa española UNE. Lo digo porque a veces la gente me dice, no, es que esto no sigue la normativa. Bueno, pero siguen otra normativa americana o la ASA o cualquier otra que se aleja mucho de las normas UNE, ¿no? Que es la norma que utilizamos en España. Una norma española o internacional estándar organización, que es lo que estudia normalizar, según las normas también AENOR, normalizar todo este tipo de piezas, ¿no? Y también otro tipo de elementos, ¿no? Vamos a ver también la tolerancia y el tipo de rosca que debe llevar. Entonces, simplemente, así en plan boceto, tenemos dos circunferencias. Vamos a hacer un eje de simetría. Recordamos que cuando la pieza es simétrica debe llevar un eje de simetría y ahora debe llevar aquí dos circunferencias. Ya digo, podemos hacer nuestro propio diseño porque hay mucha variedad para este tipo de roscas, ¿no? En principio, para poder agarrar y apretar bien, pues se exige que tenga ahí normalmente dos circunferencias que bajan así. Por ejemplo, este está un poco más cerca, o sea, voy a colocarlo un poco más hacia aquí. Entonces tenemos aquí dos circunferencias con, por ejemplo, dos verticales y ahora aquí una línea ortogonal, otra línea ortogonal al eje y aquí, por ejemplo, la intersección de un cono con dos prismas que salen tangentes. Bueno, pues esta podría ser la forma en alzado de esa pieza, ¿no? Recordamos que en diédrico siempre trabajamos con vistas
ortogonales. Entonces tenemos planta, alzado y perfil. De manera que esta sería la proyección en alzado. La proyección en planta tendríamos el cono, que tiene máximo diámetro también 17, aquí. Ahora la anchura de esa pieza vendrá dado aquí por dos líneas paralelas equidistantes del centro y cuyo contorno será este, desde aquí hasta aquí. Y aquí esto baja, vamos a ponerlo en vertical. Entonces el cilindro vendrá hasta aquí, hasta aquí. De manera que esto es un rectángulo centrado, ¿no? Bueno, por último, vamos a poner un perfil. Entonces bastaría con proyectar estos puntos. Simplemente la vamos a acotar, o sea, poner las normas según, poner las cotas según la normativa. Pasamos esas medidas, proyectaríamos también la anchura de este diámetro, la longitud del diámetro, y lo pasaríamos a la proyección en el perfil también. Levantando por aquí líneas verticales que haríamos con escuadra y cartabón, proyectaríamos también aquí estas líneas de las circunferencias, que deben estar a la misma altura si está bien dibujado, ¿no? Bueno, por último la anchura viene dado por esto, o sea, y el cilindro viene desde aquí hasta aquí. Podríamos redondear el cilindro, por ejemplo así, para que sea más suave al tacto. Y luego aquí viene el cono cuya anchura, vamos a poner por ejemplo anchura aquí. Si esto por ejemplo se enlaza, podemos poner, vamos a hacer aquí el boceto en 3D. Tenemos la forma plana, aquí una pequeña circunferencia que aparecerá en el dibujo como elipse. Pues decíamos que esto era un cilindro, luego aquí teníamos un cono que era este, y a partir del cono, vamos a ponerlo algo más bajo para igualarlo más a eso, teníamos aquí dos, hacemos este eje y hacemos los dos prismas que salen aquí de la esquina, enlazando aquí con los dos cilindros, un cilindro aquí y otro cilindro aquí. Y ahora este cilindro vamos a hacer, según vimos aquí en un perfil, vamos a hacer que se redondeen. Entonces para eso coloco aquí otra circunferencia, y se supone que esto en las esquinas son trozos de toros. Entonces aquí vendría un trozo de toro, aquí otro, para indicarlo así. Y por último aquí el hueco que vamos a poner roscado, para enlazar ahí un tornillo. Y entonces esto viene aquí en vertical, según dijimos, y ahora va a venir hasta aquí, de manera que esto va a entrar ligeramente dentro de la superficie del prisma, interceptando aquí una pequeña circunferencia que va a ser el cono que interfiere en los prismas, ¿no? Bueno, pues una vez ya que tenemos eso, entonces marcamos aquí la posición del cono, lo hacemos ya a tinta para que se distinga. Y ahora esto venía por aquí, esto venía recto, y ahora a partir de aquí subimos esto, es un plano recto, y hasta aquí todo esto es recto. Luego esto es superficie cilíndrica, luego esto es superficie tórica, aquí vemos el toro, y aquí tendríamos detrás el cilindro hasta enlazarse aquí abajo con el prisma. Entonces tenemos aquí la dirección esta, de forma plana, forma cilíndrica, ¿no? Y lo mismo pasaría aquí. Tenemos la circunferencia que debe estar a la misma altura que esta. Esta circunferencia debe ser tal, según vemos a partir de este punto, baja aquí en vertical, aquí se enlaza con la superficie cilíndrica que viene por aquí, otra vez la superficie cilíndrica, aquí el toro, superficie cilíndrica. Y ahora aquí decíamos que venía aquí una línea oblicua que viene hasta aquí. Bueno, solución para esto. Bueno, pues esto de repente, si viene aquí en
en vertical, pues cortar aquí según una curva parabólica, hiperbólica, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner aquí una pequeña curva hiperbólica para corregir luego aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí la superficie cilíndrica y ahora baja por aquí la cilíndrica y el plano y aquí la superficie cilíndrica. Bueno, pues esa sería la interpretación espacial de lo que estamos haciendo y siempre conviene hacerlo en el espacio para hacer las correcciones oportunas. A partir de aquí vemos que habría que corregir aquí. Pues por ejemplo esto baja hasta aquí y puede que la superficie cilíndrica se enlace aquí. Entonces ampliamos un poco la superficie cónica, ¿no? De manera que aquí tenemos un plano que corta el cilindro y aquí un cilindro que corta el cilindro, ¿no? Bueno, pues todos esos puntos se podrían calcular, ¿no? Bueno, aquí vamos a fundir esto un poco para que no quede con mucho. Vamos a darle aquí la intersección. Aquí, como vemos, es formas planas, mientras que estas tienen más volumen y aparte del volumen, pues tienen los contornos pues con mayor superficie redondeada, ¿no? Decíamos que esto iba a venir hasta aquí. Y ahí viene entonces la superficie cilíndrica que corta a este plano. Bueno, esto parece que está un poco desplazado, habría que traerlo más hacia aquí. Bueno, pues esta será la superficie ya en 3D, que podríamos sombrear un poco para que se entienda mejor. Es decir, por ejemplo, aquí, esto por aquí. Pero que aquí bajamos esto en vertical y vamos a darle aquí al cilindro. Y pues, por ejemplo, una sombra más o menos igual. Y lo mismo por aquí. Dejando aquí la zona de sombra para la superficie cilíndrica, ¿no? Vamos a hacer aquí algo de sombra. Bueno, pues esta sería la superficie ya que debemos representar aquí arriba, ¿no? Entonces tenemos por un lado la superficie esta hiperbólica que viene por aquí. Esta hipérbola, que se pueden calcular puntos, corta la superficie plana esta que viene por aquí y luego venía la superficie cilíndrica. Como son tangentes, solo se marca aquí el contorno, ¿no? Entonces tenemos por un lado la circunferencia que era 17 y que venía por aquí. Y la misma por aquí, a la misma altura. De manera que era esto así. Y ahora aquí bajaba en vertical. Aquí teníamos el hueco. Podíamos cortar esto para ver el interior. Vamos a hacer aquí la tangente. Y aquí vemos que se redondea con una superficie cilíndrica hacia abajo. La curva hiperbólica, y ahora aquí esto, y esta forma redondeada se debe reflejar también aquí. Esto llega exactamente hasta este punto y esto debe ser idéntico aquí, de manera que llega hasta aquí y hasta aquí. Y lo mismo desde aquí. Bueno, una vez ya que tenemos esto, ahora esta superficie cónica tiene la base aquí, proyectada aquí, y ahora viene por aquí, y como vemos, esta sí que es una línea recta con la anchura que correspondía aquí a la circunferencia. Aquí la circunferencia tenemos por un lado esta de aquí y por otro lado la interior. Vamos a coger aquí, pues por ejemplo, por la interior vamos a poner esta centrada con la anterior, y luego vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer, pues por ejemplo, esta forma viene por aquí hasta aquí y entra por aquí. Y luego tenemos esta parte que llega desde este punto hasta este. O sea que viene por aquí, y ahora aquí viene recto. O
sea que es un plano, ¿no? Entonces tenemos esto aquí y la anchura máxima, esta la proyectamos también por aquí, bien hasta aquí. Bueno, entonces como esto viene por aquí, también esto se enlazaba aquí abajo, había que calcular eso, pero bueno, no lo vamos a hacer si vamos a poner los ejes. Entonces, si nos acercamos, aquí tenemos un centro, aquí otro, entonces habrá que marcar la distancia esta. Aquí tenemos este centro para esta circunferencia y este otro, ¿no? Esto se convierte en línea continua, esto también, y ya podemos marcar aquí una línea de cota entre centros, ¿no? Pues esta línea se convierte en continua y aquí tenemos ya la primera línea de cota. Recordamos la primera 1 centímetro y la siguiente es a 8, ¿no? Podemos hacer o bien flechas o bien líneas a 45 grados, flechas llenas como esta, y pondríamos aquí, pues por ejemplo, la medida, vamos a poner siempre B, ¿no? Pues la medida de aquí a aquí, y ahora por ejemplo tendríamos, pues aquí es una curva hiperbólica, no podemos acotarla, aquí tenemos una línea recta y podríamos acotar la distancia, por ejemplo, desde aquí o desde aquí hasta aquí. Entonces, esta línea la convertimos en continua, fina, esta también. Entonces, tendríamos la primera A, como decíamos, siguiendo la línea vertical, que sería esta. Las flechas las sacamos por fuera, ya que es una cota pequeña, y pondríamos aquí B, ¿no? La medida que fuera. Bueno, la siguiente medida pues sería aquí ya a 8, pues desde aquí hasta aquí, dejando aquí 2 milímetros. Esta línea, si queremos, dejamos aquí un desfase de 2 milímetros y la línea continua, por ejemplo, sabiendo que llega a 2 milímetros, ahí nos pasamos un poco. Y también pondríamos la longitud esta. Yo pongo B, recordamos que estas son paralelas, las verticales son paralelas. Con lo cual ya tengo distancia desde aquí hasta aquí, distancia de aquí a aquí. Ahora habría que acotar esto. Tengo aquí los ejes, son líneas discontinuas alternando segmento mayor y segmento menor, que debe pasar por el centro. Y lo mismo aquí, alternando segmento mayor y menor. Haríamos la circunferencia esta y haríamos el contorno de estos cilindros redondeados, ¿no? Y lo mismo aquí. Por último, marcaríamos aquí lo que nos deja ver la figura de esa superficie cónica, que aquí termina en un plano recto. Esto sería recto, recto. Bien. Bueno, pues hemos marcado los centros de esta figura y ahora por último marcamos la distancia entre estos dos centros. Esto se convierte en línea continua a la misma distancia de 1 centímetro. Colocamos aquí la línea de cota, dejamos las flechas fuera y esto 2 milímetros y 2 milímetros, dejando aquí entonces la longitud, que yo pongo B, pero habría que medir esa medida. Tengo aquí el cilindro curvo, estos dos centros también los marco, los alineo con esto para ver que tienen exactamente la misma alineación. Estos dos también tendría que marcar aquí los centros y hacer los ejes también para aquí, discontinuos. Y también esto será idéntico aquí, de manera que marco aquí el centro, centro, centro y centro. De manera que estos centros también habría que acotarlos. Entonces, acoto la distancia entre este centro y este centro, marcando aquí otra vez el centímetro y poniendo aquí la línea auxiliar de cota y la línea de cota. Entonces pongo aquí la flecha, recuerdo que tiene una abertura de 15 grados y aquí el número, para leer en vertical así. Bueno, pues esto va a ser idéntico aquí, entonces bueno, este cilindro es igual en esta vista que en esta vista, por lo tanto si lo acoto aquí ya no necesito acotarlo aquí. Lo que sí necesito es la base del cono y puedo acotar si quiero esta circunferencia y esta, ¿no? Entonces si quiero
hago aquí un corte de manera que represento sobre este eje, que será discontinuo, el interior de la rosca, ¿no? Entonces, simplemente marco esto. Las formas finas estas, como los nervios, no se cortan, entonces aparecería cortado hasta aquí, pues por ejemplo, marcando aquí la línea. Esto tiene una superficie cónica y luego tiene, vamos a darle esta anchura, tiene la superficie cónica y luego tiene el roscado, y aquí otra vez la superficie cónica marcando una línea aquí más fina, ¿no? Entonces esta línea del contorno de la rosca, y marco aquí, por ejemplo, una rotura. Entonces marco aquí el rayado a 45 grados que me indica que estoy quitándole ese trozo, y esta línea fina para indicar que es rosca, y en el contorno de la rosca aquí pues voy a marcar pues la denominación de la rosca, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago aquí, voy a ponerlo así, pongo aquí una flecha y pongo, por ejemplo, M, que es métrica, y luego pongo la longitud esta. Recordamos que la primera longitud es el diámetro de la rosca en milímetros, de aquí a aquí, la que sea, B por, y ahora pongo el paso de la rosca. Recordamos que el paso es cuando tenemos los filetes de la rosca que hacen esto. Bueno, es una hélice que se desplaza aquí. Pues el filete de la rosca es la distancia entre este giro que hace aquí, más traslación, y luego otra vez el giro y traslación. La distancia de aquí a aquí es el filete de la rosca, ¿no? Bueno, pues ese filete es lo que define el paso entre, o imaginamos también una escalera de caracol, viene por aquí y luego vuelve a venir por aquí, pues la distancia de aquí a aquí es lo que se llama el paso, ¿no? Bueno, entonces la primera distancia era en realidad el diámetro de la anchura de esa rosca, ¿no? En este caso pues sería desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, desde esta esquina, esta línea no es nada, hasta esta otra que no se ve, ¿no? Aquí estamos marcando el interior, por lo tanto esta línea desaparece, ¿no? Hemos quitado un trozo, es como si cortáramos aquí este trozo, ¿no? Y al quitar este trozo, pues nos quedaría algo como esto. O sea, viene por aquí, ahora viene por aquí, aquí está la rosca, aquí está la superficie cónica, y ahora viene por aquí, así. Entonces, esta parte nos queda íntegra, esta parte queda igual, pero le arrancamos este trozo y nos deja ver el interior dentro de ese cono, o sea que vendría por aquí, y esto también estaría aquí completo, hasta aquí. O sea que tendríamos aquí el cono, pero esta es la parte que hemos arrancado y por tanto le he arrancado ese trozo, me deja ver esto, ¿no? Entonces aquí marco la rosca y decíamos el diámetro de la rosca, o sea, desde aquí hasta aquí, el paso, o sea, entre dos filetes, aquí entre un filete, este filete viene por aquí, el siguiente por aquí, o sea, B por A, y luego por último se marca la holgura, la tolerancia, ¿no? Y hay varios tipos de tolerancia, tanto si es ISO, si es DIN, si es ANSI, ¿no? Normalmente las tolerancias para roscas interiores, ¿no? Pues podemos hacer un cuadro, tenemos la ISO, la DIN, la ANSI, ¿no? Entonces tenemos la ISO 1, 2, 3, tenemos la DIN 4H, 6H, 6G, 7G, etcétera. Y luego la ANSI viene dada por 3B, 2B, 1B, ¿no? Bueno, pues si pensamos en la holgura que tiene, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las de aquí, las de más arriba, 4H y 5H, pues son los que tienen menos holgura, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un poco más abajo para el cuadro, cogemos 4G, 5G, 6H, pues tienen un ajuste normal, ¿no? Ajuste con mucha holgura, pues 6G, 7H, 8H, etcétera. Y todavía suelta para poder tratarla después, ¿no? O sea, ese tipo de rosca que luego se cubre, ¿no?
pues sea, por ejemplo, con un fincado o con otro tipo de acabado, pues bueno, tiene el 7G, el 8G, etcétera, ¿no? O sea que una rosca lo normal es que lleve una tolerancia, que lleve un ajuste sin holgura, 4H, 5H, ¿no? O ajuste normal, si no es tan buena, 4G, 5G, 6H, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la denominación última que debe llevar aquí. O sea que tenemos por un lado la anchura total para la rosca, ¿no? O sea que sería, si esta es la rosca y aquí está todos los dientes de la rosca, esta sería la anchura total, ¿no? Que es la primera medida. B. La siguiente A, que era el paso de la rosca, distancia entre dos dientes, de aquí a aquí. Y por último ponemos un guión y a continuación le ponemos aquí, esto debería estar desplazado un poco más para que se vea todo dentro de la línea de referencia, y ya ponemos, pues por ejemplo, 4H o 5H, ¿no? O si queremos un 4G, voy a poner un 4G. Bueno, pues esa será la denominación de la rosca, con lo cual ya queda completa la denominación, queda esto ya cortado con la rotura, con la línea hecha a mano alzada, distancia entre centros. Ahora me falta este radio, como esto es más de, viene desde aquí, esto es 180, es más, entonces esto viene acotado como diámetro. Entonces pongo una flecha y pongo el símbolo de diámetro y luego la medida de aquí a aquí. Entonces la que sea, voy a poner B otra vez, ¿no? Y por último, como esto no sale tangente de aquí, sí que habrá que acotar, pues por ejemplo, el ángulo que forma esta línea con esta, ¿no? Entonces recordamos que una línea se continúa, tenemos aquí esta línea auxiliar de cota y podemos aprovecharla para poner aquí la línea de cota. Recordamos que en un arco, para la cotación, una línea debe ser del dibujo de la pieza y la otra una línea auxiliar de cota. Entonces nos vale esto, ponemos aquí el ángulo, por ejemplo, 50 grados. Con lo cual hemos acotado esto. Necesitamos también el ángulo que forma, por ejemplo, esta distancia ya la tenemos, pues el ángulo que forma esta línea respecto a esta, ¿no? Entonces tenemos esta línea del dibujo, la norma dice una línea del dibujo más otra que es la prolongación del dibujo, una línea auxiliar de cota. Prolongo esta línea y ya puedo hacer aquí un arco. Voy a coger, por ejemplo, este de aquí. Marco aquí la posición del centro y marco aquí la posición de este ángulo, ¿no? Pongo aquí la flecha, pongo esto, podría ser, por ejemplo, 110 grados. Sexagesimales estamos haciéndolo, ¿no? Marcamos la posición del eje también para esto, eje de simetría y de revolución del cono, que son coincidentes, ¿no? Bueno, con lo cual ya quedaría completa. Aquí la intersección esta se verá que era una curva hiperbólica, mientras que aquí no se ve porque hemos quitado este trozo, o sea que esta línea y esta sobran, ¿no? Y revisamos a ver si falta alguna más. Esta sí que podríamos prolongar siempre hasta llegar al extremo de la circunferencia y lo mismo alineado con esto. Bueno, esto tendría que llegar la cota hasta aquí, no hasta aquí. Si realmente este es el centro, ¿no? Y esto, a partir de aquí, ya terminamos esto y podríamos marcar un eje de simetría, aunque no se viene haciendo por aquí. Bueno, no, porque esto realmente, este ángulo y este, aquí no va a haber simetría. Esto baja en vertical a tangente por aquí, esto es tangente en otro lado. O sea que estos dos ejes no los ponemos y este ángulo lo tenemos. Nos quedaría entonces la circunferencia esta inferior, que como es la misma y es mayor de 180 grados, sumando las dos, o bien la ponemos aquí, quedará más claro, o la ponemos aquí. Aquí, como no, a lo mejor no se interpreta bien, a no ser que lo ponga así, la ponga continua, o la puedo bajar por aquí y ponerla en horizontal, la voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces pongo la línea continua, pongo aquí la flecha, entonces ya pongo aquí esta medida, ya no pongo el símbolo de diámetro porque la flecha pasa por el centro, entonces pongo la medida B, siempre en paralelo a la línea de cota. Bueno, con lo cual ya tengo completa la figura. Bueno, pues hemos estudiado el tipo de tolerancia en las roscas. Aquí, por ejemplo, esta sería la denominación para las roscas macho, entonces que esta sería para la rosca interior, ¿no?
y como ya sabemos, aquí sería hacia arriba con menos holgura y hacia abajo con más holgura. Bueno, pues esa sería la interpretación para esas roscas, ¿no? Bueno, por último, siempre, como digo, conviene entender bien el ejercicio en el espacio porque aquí vamos a ver los fallos de dibujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este plano como es tangente a este cilindro, bueno, esto es un trozo de toro, y también es tangente aquí a este cilindro y este trozo de toro, pues lógicamente esta forma no aparecerá aquí, ¿no? Que es un fallo que se suele dar, ¿no? Como este cilindro es también tangente a este toro, pues tampoco aparecerá por aquí esta línea. O sea que realmente esto visto desde arriba, al ser tangente, así, pues no aparece esto, no aparece esta línea, ¿no? Ya que esa línea no existe, ¿no? Eso pasa en las superficies tangentes, ¿no? Entonces yo lo marco aquí para que se entienda bien el dibujo, pero realmente eso no debe existir, ¿no? Y luego pensar simplemente, podemos para dibujo técnico siempre marcar los centros, marcar la posición para los ejes, aquí debe coincidir con esta línea superior, marcar aquí el eje que quedará centrado a igual distancia de esto respecto al centro, ¿no? Si colocamos aquí también esto, entonces tenemos este eje y por último tenemos aquí los centros. Aquí, a partir de esta altura, es donde en realidad pasa a ser recto, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que van a clarificar bastante el dibujo y que nos va a explicar aquí arriba qué es lo que está pasando, ¿no? También podríamos esta circunferencia, pues, acotarla, ¿no? Podríamos hacerlo, por ejemplo, aquí. Entonces, vamos a hacerla siguiendo la misma línea. Entonces, la flecha tiene preferencia sobre el dibujo. Borraríamos parte del dibujo aquí. Y marcaríamos aquí. Bueno, quería acotar esta de aquí, desde aquí hasta aquí. Lo digo porque la otra ella es la que corresponde a la rosca. Y eso sí, aquí tiene también una superficie cónica que debemos marcar por aquí y por aquí. Visto de cerca, pues sería la superficie cónica, es esto. Luego la zona roscada, a partir de aquí. Y otra vez la superficie cónica. La superficie cónica se hace para poder meter a la primera el cilindro roscado y no tener que encontrar con dificultad el hueco, ¿no? Entonces esto habría que marcar también aquí este ángulo que podríamos marcar con esta línea y esta, marcando aquí esta cota. Entonces pongo la flecha, aquí hago desaparecer algo del dibujo y pongo, por ejemplo, aquí el número, pues por ejemplo aquí. El que sea, esto parece unos 45 grados, sin que llegue a tocar la flecha, ¿no? Entonces tendríamos que acotar también arriba, con acotar una llega, porque la otra es simétrica, y esto decíamos que era desde este punto hasta este, o sea que esta línea no aparece. Entonces aquí debe aparecer la circunferencia del cono, entonces aquí la circunferencia se duplica, habría que marcar ahí esta doble circunferencia muy cercana, ¿no? Y esto llega a acotar este trozo y este de aquí. Entonces cogeríamos esta distancia, la que fuera, y como pasa por el centro tampoco pongo el símbolo de diámetro, ¿no? Bueno, pues esta es la acotación de una forma geométrica como esta, que como ya dijimos es normalmente la tuerca, a veces se le llama, esta es del tipo RS Pro, y hay otras como estas que, bueno, se les llama en general tuerca mariposa, y si tiene tornillo, pues tornillo mariposa, típica DIN 316, ¿no?